Y creo que Héctor, está con nosotros el doctor Héctor Paglia, que el que nos va a dar de alguna manera la opinión con respecto a este tema. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José y ¿Qué Ricardo te tal? ¿Qué tal, saludan. Ricardo? ¿Qué tal, José? Bien, tenemos un panorama bastante complicado, ¿no? Mucho más complicado de lo que se esperaba en algún determinado momento, ¿no? Bueno, yo diría que el panorama económico habría que analizarlo a la luz de lo que ha pasado en los primeros 6 meses del año y a la luz de lo que se espera que pueda pasar de aquí en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que entramos de lleno en el periodo electoral, que es lo que siempre en Argentina ha marcado serias dificultades económicas. Sumado a esto, una situación sanitaria que viene mejorando, pero no con el ritmo que el propio gobierno hubiera querido y que por lo tanto hay que tener un panorama general para evaluar la situación. Y podemos decir que Argentina en el primer semestre ha logrado encauzar algunas variables económicas, Ujú. fundamentalmente una importante caída en lo que es el déficit de las cuentas públicas, también la posibilidad de haber renovado gran parte de los vencimientos de deuda en moneda local sin haber todavía arribado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso ya es pasado. Yo creo que ahora las medidas económicas o la política económica va a estar muy orientada al cortísimo plazo y enfocado a lo que le decía recién, que es las elecciones de mediano término que se avecinan. Y muchas veces, lamentablemente, esas medidas no son sustentables en el mediano y largo plazo y traen estos remesones como el que estamos viviendo en estos días con el tipo de cambio. Es decir, el principal indicador de cuando hay incertidumbre se refleja en los dólares financieros y en lo que se conoce como dólar blue o dólar no legal, no oficial. Entonces este es el panorama, esto es lo que hay que monitorear para tratar de ver cómo se llega a noviembre con las elecciones y después cómo se sale con sustentabilidad para poder reencauzar la economía que viene seriamente golpeada desde el comienzo de la pandemia y que ha traído consecuencias que están a la vista. ahora bien, doctor, usted señala la caída del déficit por un lado y la renovación de vencimiento de deuda, una parte, ¿no es cierto? Pero no hay confianza en los inversores, ni los extranjeros, ni hablemos, pero ni los locales, que no saben, no tienen por lo menos un escenario claro de la situación. Van cambiando permanentemente, desde de la prohibición de algunas exportaciones o mayores reintegros. Digo, es un escenario muy difícil para alguien que quiere apostar a crear empleo, ¿no? No, seguro, yo eso no lo estoy negando, al contrario. Lo que nosotros debemos tener muy presente es que el factor COVID no se edifica de un día para otro y que es necesario que haya coherencia no solo en las medidas económicas, sino en el conjunto de medidas que toma el gobierno y en el conjunto de leyes que sanciona el Congreso. Entonces, en esto es en lo que hay que trabajar profundamente porque esa falta de confianza que se ve reflejada en la falta de inversión, que si bien está afectando a todo el mundo por la cuestión de la pandemia, en Argentina en particular no se ha edificado esa base sólida de confianza que permita no solo a los extranjeros, sino también a los locales efectuar las inversiones necesarias para dar sustentabilidad a un proceso de crecimiento. Esto va a necesitar, y lo veníamos analizando con ustedes ya el año pasado, de una fuerte reforma tributaria, va a hacer falta una política monetaria y una política fiscal que apunte hacia esos objetivos y es lo que todavía el inversor está buscando que se exprese contundentemente y que ahora no se va a dar hasta tanto el resultado electoral esté sobre la mesa. A partir de allí vamos a ver qué consensos se construyen para poder lograr esos objetivos.
Ahora hay un dato singular en todo esto, ¿no? Y creo que es el elemento fundamental mirando de cara al futuro. Vos hablabas de los segundos 6 meses de gobierno de Alberto Fernández. Acá hay un procedimiento tipo de tabú de años anteriores que se vienen empleando exactamente de la misma manera y con la misma característica que se ha aplicado ahora, es decir, planchamos las tarifas, ponemos cepo al dólar, limitamos las importaciones, se produce un proceso inflacionario realmente muy elevado, hay esta inflación, el consumo. El problema de todo esto es cuál es la garantía, la seguridad y cuál es el plan para salir de toda esta coyuntura una vez producido el episodio de las elecciones, que eso me parece que es lo más importante, no solamente el resultado de las elecciones, sino también algo que es absolutamente imprescindible tener en cuenta y que es el futuro de los próximos 2 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández. Sí, Ricardo, indudablemente que esta respuesta la tiene que dar el gobierno en el sentido de diseñar, poner en marcha y monitorear un plan económico integral. Yo creo que una de las señales las vamos a tener cuando se logre un acuerdo con el Fondo Monetario, cuando se termine de cerrar todo el proceso de refinanciación de deuda, que es una pesada carga que hereda este gobierno, y a partir de allí, cómo se diseñan medidas que se pongan en práctica con coherencia en lo que ustedes están señalando, coherencia política que respalden estas medidas. Esa es una respuesta que todos estamos esperando y que solamente la va a poder dar el gobierno. Cuando nosotros Héctor, desde 1995 que te conozco y que hablamos de este tema, hablamos recurrentemente de lo mismo. ¿Cómo sale una vez después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? La importancia de todo esto es cuál es la política interna que va a hacer con respecto al tema del gasto público y con respecto también a los recurrentes y episodios que tiene este gobierno en materia de dilapidación precisamente de los fondos públicos. El tema es fundamental en qué hacer después de esto, qué ajuste hacer, cuál va a ser el ajuste, porque el fondo quiere cobrar y para cobrar necesitas recursos y para necesitar recursos tenés que de alguna manera ajustar. ¿Este gobierno puede ajustar sin costo político? No, el costo político yo creo que está presente en la medida que no se logre establecer un proceso de crecimiento y de desarrollo. Y para eso hace falta una clara política de inserción de Argentina en el mundo y una clara política fiscal. Con esos dos elementos se recrea confianza y esa confianza es la que apuntala a la inversión. No cabe duda que si esos elementos no están presentes o no se manifiestan con contundencia, con un fuerte compromiso, no solo de la dirigencia política, sino de la dirigencia gremial, de la dirigencia empresaria, en sentido de llegar a obtener los consensos necesarios para poner en marcha esas políticas de Estado, indudablemente que vamos a seguir discutiendo lo que lamentablemente venimos discutiendo desde el 95, pero que viene de mucho más atrás, en donde todo es coyuntura, todo es corto plazo y todo tiene la mirada hacia la próxima elección y no hacia las próximas generaciones que deberían ser las beneficiarias de un crecimiento genuino. A eso sumémosle una pandemia que realmente ha trastocado y ha dado vuelta todas las variables económicas, no solo en Argentina, sino en el mundo, lo cual no exime a Argentina de la agenda pendiente que tenía antes de la pandemia. Esa agenda hay que transitarla. De no transitarla con los parámetros que corresponden, y lamentablemente vamos a seguir empantanados donde estamos.
Héctor, te agradecemos muchísimo el contacto como siempre. Solo en el final, pero muy breve, la gente se tiene que preocupar muchísimo por cómo está aumentando el dólar o son algunos que lo están agigantando a este precio del dólar que se nos está escapando por 180 y pico de pesos. José, yo se lo respondo en estos términos. Siempre que el dólar es tapa de los diarios, es que algún problema está dando vuelta y que si esa solución no llega pronto y rápido, la experiencia y la historia nos ha demostrado que los problemas están a la vuelta de la esquina. Gracias, Héctor. Le mandamos un abrazo grande. Igualmente, Abrazo, Héctor. un abrazo.